Bueno, le decía que desde la mañana conocimos un poco por dónde va la mirada del embajador eminente Marta Bárcena en el periódico y nos va a hablar sobre, pues esto que pasará mañana, el Día de la Liberación de los Estados Unidos, vaya usted a saber como lo quiera ver. Y bueno, ¿qué ha pasado a lo largo del día? ¿Qué piensa la embajadora? Con enorme gusto te saludamos, querida Marta. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Pues mira, siguiendo con mucha atención toda la información que está surgiendo sobre lo que va a anunciar mañana el presidente Donald Trump de lo que llama el Día de la Liberación, o vamos a hacer América, o sea, Estados Unidos rico de nuevo. La verdad es que yo no me explico mucho dónde está la liberación, pero lo que sí creo es que puede ser un día del terremoto para muchos países, porque de acuerdo a las decisiones que se anuncian mañana, pues pueden agudizarse ya algunas tendencias hacia una recesión económica en varios países, incluyendo los Estados Unidos y México. Entonces, Javier, yo lo que hice hoy fue un ejercicio en mi columna un poco socrático de preguntas y respuestas, como casi de escuela, pero para aclarar las cosas, porque Ajá. lo primero que uno se pregunta es, ¿por qué imponer aranceles si son violatorios de las reglas de la OMC y en este caso de las reglas del TEMEC que el propio Estados Unidos suscribió? Entonces, ¿cuál es la base legal que argumenta el presidente Trump para esta imposición de estos aranceles violatorios? Y básicamente usa dos bases legales. Una, la sección 232 de la Ley de Expansión de Comercio de los Estados Unidos, que se refiere a cuando hay casos de amenazas a la seguridad nacional de los Estados Unidos, y es la que utilizó para imponer aranceles al acero y al aluminio. Y la otra, la Ley de Emergencia Económica Internacional. Estas son sus bases legales. Lo que es interesante aquí es cómo ya no está teniendo una lógica comercial, sino una lógica de amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos, tanto en la imposición de aranceles al acero y al aluminio como a los automóviles. Y vamos a ver mañana cuál es lo que dice, porque realmente algunos miembros de su gobierno justamente les preocupa y les preocupaba que esta imposición de aranceles pues va a hacer que varios países lleven a Estados Unidos a denunciarlo ante la OMC, Canadá ante los propios mecanismos del TEMEC, ya lo ha dicho, México no ha dicho nada. Entonces, esto es lo que se llama, en términos de relaciones internacionales, securitizar un asunto. Securitizar y es llevarlo al grado de seguridad nacional que te permite adoptar medidas extraordinarias. Si uno se pregunta si realmente estos déficits comerciales son una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. La segunda pregunta es: ¿qué aranceles impondrá? Si van a ser selectivos para algunos países, si de acuerdo al país y al concepto de aranceles recíprocos va a variar país por país, es decir, un país que le imponga aranceles del 20% en varios productos va a su vez recibir una imposición de aranceles de 20% o no. Esto es un tema que no está nada claro, porque eso hace muy complicado la administración de un sistema arancelario. Entonces, hay varias personas del gabinete y economistas, es decir, la mayoría de los economistas están en contra de los aranceles, pero los que los apoyan dicen que hay que imponer a todos los países un arancel igual, porque es más fácil de administrar. Unos dicen que del 15%, otros del 18%, y el día de hoy se empezó a manejar la cantidad de 20% de arancel por igual a todos los países y a todas las importaciones de Estados Unidos. Y esto no distinguiría ni los compromisos legales que se tengan ni el origen. Y en cambio, otros dicen, no, los aranceles nada más hay que imponerlos a los países con los que tenemos los mayores déficits comerciales. Y a los otros no hay que imponerles o hay que imponerles un arancel mínimo. El problema ahí es que los déficits comerciales mayores de Estados Unidos pues son entre otros países con China, con México y con Canadá. Sí, Entonces pues también golpearían directamente a Canadá sí. y a México, sus socios. Una tercera opción, pues sí, es imponer aranceles diferenciados, y creo que es lo que está, por lo que he leído, apostando el gobierno de México
está apostando a que hay una posibilidad de excepciones a México. No se menciona mucho y de hecho en las noticias entre ayer en la noche y hoy, lo que sí se está viendo es un movimiento de todo el Partido Demócrata y varios senadores republicanos para defender que no haya aranceles contra Canadá. No han dicho mucho de México. Mira. Uno o dos dijeron sí, no podemos imponer aranceles ni a México ni a Canadá, pero la resolución que se está presentando en el Senado de Estados Unidos para evitar imposición de aranceles a un país se refiere hasta ahora exclusivamente a Canadá. La pregunta que sigue es, ¿qué pretende Trump con esta imposición de aranceles? Bueno, uno, reducir los déficits comerciales, otros dicen que es la palanca para fomentar la reindustrialización de Estados Unidos, es decir, olvidémonos de la relocalización del nearshoring, es nada más apoyar el reshoring, el regresar las inversiones a Estados Unidos y así lograr también una devaluación del dólar. Entonces, lo que harían es que todas las exportaciones de Estados Unidos serían más baratas y en cambio las importaciones a Estados Unidos serían cada vez más caras. Otros dicen que no, que el objetivo principal es la recaudación. ¿Por qué? Porque desde 2017 Trump aprobó una reducción de impuestos y esa reducción de impuestos vence este año, Javier. Y es el deseo de Trump de prorrogar esa reducción de impuestos y ampliarla tanto para las empresas como para las personas. Y entonces dice que la recaudación de aranceles compensará la reducción de impuestos. De hecho, Peter Navarro, su asesor comercial muy radical en términos de aranceles, dice que van a recaudar hasta 600,000 millones de dólares al año, pero otros economistas no se explican de dónde saca esas cuentas. Con esos 600,000 millones de dólares, dice Navarro, van a disminuir la deuda de Estados Unidos y cubrirán los déficits esperados por la reducción de impuestos. ¿Cuáles son y serán las consecuencias de esta política comercial? Pues ya vemos en todo el mundo, en Estados Unidos y en México, una incertidumbre generalizada que está paralizando la toma de decisiones en materia de compras y todavía más importante, en materia de inversiones. La disminución de los niveles de confianza de las empresas y de las personas, ha caído el índice de confianza en Estados Unidos. La Coparmex en México acaba de sacar una declaración de que también la confianza está cayendo aceleradamente en México. La caída de las bolsas de valores en Estados Unidos, los tres índices, el Nasdaq, el S&P, han caído. Un aumento de la inflación, porque los aranceles son un impuesto, y los pesimistas dicen que no solo habrá un aumento de inflación, sino recesión, con la famosa frase o palabra que todo mundo teme, que es la estanflación, ¿sí? Que hay alta inflación, bajo crecimiento o crecimiento negativo. Y en México ya estamos al punto límite de entrar a una recesión económica. La baja en la popularidad de Trump, las últimas encuestas dicen que está en 47% y que la mayoría de los estadounidenses está criticando su política económica, y una guerra comercial con la formación de coaliciones de países antiaranceles. Canadá y la Unión Europea por un lado, que Trump ya ha dicho más les vale que no se unan, lo que indica el temor que tiene justamente a esa coalición, y por otra el sorpresivo anuncio hace 2 días de una unión de China, Japón y Corea del Sur para fomentar el comercio entre ellos y en Asia. Bueno, está logrando lo increíble, Trump, la unión de China, Japón y Corea del Sur. Entonces Estados Unidos se da el balazo en el pie, como ha dicho el gobierno mexicano, sin duda, pero estos aranceles apuntan al corazón económico de México y van a obligar al gobierno de México a tomar decisiones en materia económica, comercial y de política exterior que hasta ahora, creo yo, Javier, ha pospuesto en aras de una cautela que en el corto plazo ha dado algún resultado, pero que en el mediano plazo no lo sabremos y que en el largo plazo traerá, pues,
quizás hasta el fin del TEMEC con todas esas implicaciones negativas. Híjole. A ver, las otras variables, para que nos des una opinión, si no te importa, Marta, No, la variable seguridad y la variable migración, ¿cómo entran en la fórmula México-Estados Unidos, Trump-México? son importantes. Creo que lo que va a anunciar mañana se circunscribe básicamente a la política comercial, porque no serán solamente aranceles orientados a México y Canadá o a México. Y sin embargo, sí, él desde el principio vinculó los aranceles del 25% generales a México y a Canadá con los temas de migración y de seguridad, sobre todo de tráfico de fentanilo. Yo creo que el gobierno de México, y estoy convencida que varias de las medidas que ha tomado la presidenta Sheinbaum ha sido por convicción propia, no solo por presiones de Estados Unidos, como muchos piensan. Sí, las presiones de Estados Unidos afectan el proceso de toma de decisiones, pero creo que el cambio o los ajustes en la política de seguridad los ha hecho la presidenta Sheinbaum por convicción propia y como debe de ser. Yo creo que se han logrado pues avances que no habíamos visto, reconocimientos de que en México sí se produce el fentanilo y sí se están clausurando los lugares donde se produce ese fentanilo, se está combatiendo el huachicoleo fiscal, se han detenido a muchos líderes del crimen organizado. Lo que hay que preguntarnos no es si eso es suficiente para Estados Unidos, si eso es suficiente para México. Claro. Yo lo que creo e insisto es que es urgente que se empiece una negociación seria de un marco de cooperación en materia de seguridad. Porque mira, realmente a mí me molestó mucho ver ayer la entrevista de Kristi Noem con la secretaria de Seguridad Interior, con el canal Fox, diciéndole, y le entregué una lista a la presidenta Sheinbaum de lo que puede todavía hacer. Perdón, México no está para recibir listas y para cumplir con ellas. México está para dialogar y tener una estrategia común de combate al crimen organizado, no recibir instrucciones ni listas, porque eso es degradante. Y ella, pues creo que la secretaria de Seguridad del Interior hubiera necesitado un poco de entrenamiento de medios, porque a lo mejor pudo haber hecho eso en privado, pero no decirlo en público y no de esa manera ofensiva. Sí. Entonces creo que la cooperación en seguridad es indispensable y que hay que negociarla. En migración, fíjate la gran contradicción, Javier. Si los aranceles causan una crisis económica en muchos países, inclusive en México, y se pierden empleos, ¿a dónde van a ir los que pierdan empleos? Pues a las grandes ciudades o tratarán de cruzar de manera indocumentada a Estados Unidos, porque ahí va a haber empleos y empleos mejor pagados que en México. Entonces, el hacer la economía mexicana y de otros países más débil por los aranceles es contraproducente con la política migratoria que pretende perseguir el gobierno de Donald Trump. Y ahí está llena de contradicciones esa política económica y comercial. Te mando un gran saludo. Habrá mucho. Ya falta poco para que lo sepamos, Marta. Falta Que te vaya poco muy bien. para que lo sepamos y seguramente tendremos análisis más a fondo en los próximos días, Javier. Te buscaremos y gracias, Marta, de nuevo. Gracias. Hasta luego, buenas noches.